Buenas, buenas lo que sean. No tengo la más remota idea qué horas nos están viendo. La mera verdad es que lo ignoro. Bueno, hoy vamos a tener una plática verdaderamente que a mí me pone en aprietos. Ahorita les digo por qué. Vamos a platicar con Brenda Navarro, quien hizo, digamos, el prólogo, una suerte de estudio preliminar, a un texto de María Luisa Puga que recién acaba de rescatar la UNAM, ahí con Socorro Venegas y la colección Está Vindictas. ¿Por qué digo que me meten aprietos? Déjenme empezar a contarles. Yo le prometí a Brenda que me iba a latigar en público y lo haré en este momento delante de ustedes. Y esa va a ser justamente la primera pregunta. Fíjense, cuando los que son de mi camada, estamos hablando de los vejetes de más de 60, para que quede claro, todos nosotros leímos a María Luisa Puga con gran gusto, con gran interés, incluso con devoción. Yo me acuerdo, por ponerles un ejemplo, cuando se publicaron Las posibilidades del odio, que lo editó Siglo XXI, si mal no recuerdo, estos cuentos, la verdad es que todo el mundo andaba fascinado y cargando el libro de María Luisa Puga, lo leíamos, lo comentábamos, y cuando llegaron todos los demás, vamos, cada quien ya podría tener sus debilidades por cada uno de ellos, los leímos con absoluto convencimiento. Yo recuerdo muchísimo Pánico, Peligro, que también creo que lo editó Siglo XXI, si mal no recuerdo. Eran libros verdaderamente maravillosos. Incluso María Luisa Puga, que publicó más o menos, estamos hablando entre los años 70 y los años 80, a esto me estoy refiriendo, finales de los 70 y los 80. María Luisa Puga nos puso delante de una serie de problemas que no habíamos visto. Voy a poner ejemplos bastante bobos, porque ella compartía con otro escritor, con Luis Zapata, esta posibilidad de airarnos la literatura. Luis, evidentemente, lo hizo con El vampiro de la colonia Roma, lo hizo en Girones, y a mí, a título personal, con De pétalos perennes, con tres novelas que me parecen indispensables. Y María Luisa lo hizo, no me vayan a preguntar con cuántos libros, no soy capaz de recitar la bibliografía completa de ella, pero cada cosa que publicaba era verdaderamente digna de leer. Bueno, hasta aquí todo parecería muy bien. El único problema es que algo nos pasó. No me vayan a preguntar. No tengo la más remota idea que nos pasó. Pero se nos olvidó. Se nos olvidó. Esta gran escritora que nos tenía encandilados a todos, se va a vivir, si mal no recuerdo, a Lagos Firagüen, a causa de una enfermedad, donde ella muere, y prácticamente con su muerte olvidamos su obra. Ese es un arrepentimiento que muchos lectores tenemos. Yo lo confieso, debido a la colección, a la antología que se hizo de Indictas, volví al librero a buscar los libros de María Luisa. Confieso que no los leí todos, confieso que volví a Pánico y Peligro, volví a las posibilidades del odio, y volví a esta como utopía que tenía, escribió ella. Maravillosos todos. Siguen siendo fuertes, siguen siendo maravillosos, pero era una escritora que desapareció. Esa es mi primera pregunta, Brenda. ¿Por qué hicimos esta mulada? ¿Por qué se nos olvidó si la leíamos de verdad? Yo la leía con harta devoción. Bueno, es una gran responsabilidad responder en nombre de ustedes, pero yo voy a decir y se lo voy a achacar al canon literario, ¿no? Es muy fácil olvidar a las escritoras cuando ya no estamos dentro del espacio público y seguir alabando a los escritores clásicos, que por algo son clásicos, evidentemente, pero yo creo que justamente la colección Vindictas hace esto para que no se nos vuelvan a olvidar las escritoras, que bien podrían ser clásicas. Yo creo que El Diario del Dolor va a ser un libro clásico de la literatura mexicana de ahora en adelante, y todos los libros de María Luisa Puga espero que puedan volver a tener una vida como deberían de tener los muchos otros libros de escritoras que se han olvidado dentro del canon y que no son recogidos además, para mi gusto, dentro de la literatura latinoamericana cuando se mencionan.
a escritores y escritoras de América Latina, ¿no? Entonces, yo un tanto exculpo a las personas porque pues así es, ¿no? Nos dejamos llevar por la corriente, pero afortunadamente tenemos a personas como Socorro Venegas, como Ave Barrera y todas estas otras muchísimas iniciativas de mujeres, especialmente mujeres, que se han dedicado justamente a darles el lugar que deberían de haber tenido desde un inicio. Escritoras como todas las que están en la colección de María Luisa Puga, pero también escritoras que han estado tiempo atrás y que tampoco se menciona. De hecho, yo hace un año prologué también un libro de una escritora que mira cómo son las cosas. Yo he olvidado también ahora el nombre, Laura Méndez de Cuenca, Sí, una gran escritora mexicana que no están publicando, que se ha publicado aquí en los libros de la ballena, justamente por lo mismo, porque se olvida, porque no las han integrado dentro del canon. Afortunadamente la UNAM lo está haciendo ahora y yo creo que ya será para siempre, es decir, una práctica común, no dejar de mencionar a las escritoras. claro. Oye, pero esta ausencia de canon, en el canon, a mí me sorprende muchísimo, porque si volteas a ver aquellos libros escritos por varones, hay muchos que podríamos olvidar y no pasaría nada, ¿eh? Y hay unos que faltan y sí pasa, y sí pasa, y sí pasa. Me parece que algo sucedió que perdí, que olvidaron a sus lectores o sus lectores se olvidaron. Es decir, creo que el canon lo hacen los lectores. Ahí sí discreparía un poco porque yo creo que el canon viene de un y venir, especialmente de la academia y de las personas que están dentro del ámbito literario y que se van haciendo de relaciones públicas y compadrazgos, y ya haría como un énfasis en el compadrazgo, y se toman decisiones en lo que unos humoristas en España acaban de mencionar como la generación del 27% de alcohol, y que me parece maravillosa esa analogía con lo que significa hacer relaciones literarias. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, creo que va porque el canon se hace con las voces que están dentro del poder, de las relaciones públicas, de quienes se quedan a tomar la copa, de quienes les gustan a los escritores, de quienes les pareceremos bonitas o feas o lo que sea. Y el gran ejemplo es María Luisa Puga, justo tomando tu ejemplo, que no me voy a ir Sí, mucho más allá. La leían, la respetaban y en cuanto ella decide separarse de estos espacios públicos, la olvidan, ¿no? Ahora, lo que creo también es que, por ejemplo, Cristina Rivera Garza, que fue la que dijo que deberían de retomar la obra de María Luisa Puga en Vindictas, lo que hacen son las mujeres que logran tener un espacio dentro del poder público o dentro de la academia o dentro del campo literario es justamente seleccionar. Aquí el doble filo sería a quienes estamos seleccionando y a quienes estamos dejando todavía sin lectoras, ¿no? Y yo creo que ahora también hay una cosa muy interesante, son las lectoras, especialmente jóvenes, pero yo diría que la mayoría de las lectoras, las que ya saben que tienen poder dentro del mercado literario en decir, yo estoy comprando, y la industria editorial entonces está respondiendo, necesito responder las necesidades de estas consumidoras, ¿no? Y claro. por eso ahora hay una gran ola de editoriales editando mujeres porque saben que el mercado además está compuesto al menos por el 53% de mujeres, ¿no? O Claro, sea, un gran peso. yo creo que es mucho más del 53%. Bueno, por lo menos aquí en México el grueso de las encuestas de lectura ponen a las mujeres como consumidoras infinitamente más grandes que los varones, infinitamente más poderosos. Un grupo de consumo y de lectura mucho más poderoso. Vamos, te pongo un ejemplo. En las encuestas de lectura, no las más recientes, las de hace poco tiempo, te mostraban que los varones dejaban de leer en secundaria, en promedio. Y sin embargo son los varones los que siguen decidiendo qué leer y qué no leer, ¿no? Es que eso es lo Exactamente. curioso. Es una paradoja por donde quiera que le veas, digo, por decirlo de una manera educada. Hoy ando educado, quiero que quede claro. Oye, ahora cuéntame algo más. Yo cuando vi la edición del Diario del Dolor, me quedé pensando en algo
de muy mala fe. Y te voy a hacer una pregunta de toda la mala fe del mundo. Yo creo que cada autora o cada autor pues tiene en un lector su libro preferido. Eh, ¿Por qué el diario del dolor? ¿Y por qué no las posibilidades del odio o cualquier otro? Pues, ¿por qué se fueron por ahí? Cuéntame. Yo sé que es una decisión arbitraria como todas las decisiones, pero alguna razón ha de haber tenido. Si es puro arbitrario, también lo justifico. Bueno, aquí otra vez me estás dando una gran responsabilidad porque yo no estoy dentro del comité de Vindictas, ¿no? Yo no sé exactamente cuál es el proceso, pero yo voy a hablar de la obra, ¿no? Del Diario Me del Dolor parece buenísimo. y voy a decirte por qué creo que debe de estar ahora y que qué bueno que lo hizo Vindictas. Bueno, el Diario del Dolor, como su título lo dice, es un diario que María Luisa Puga empieza a escribir cuando acepta, desde mi punto de vista como lectora, que ya no va a volver a ser la misma, ¿no? Y cuando se da cuenta de que pertenece a una cosa que se llama cuerpo, que no está alejada de ello. Como seguramente tú bien sabes, la ilustración y toda la cultura occidental nos hace creer que es mucho más importante trabajar la mente, el espíritu, y no nos habla mucho del cuerpo, ¿no? Claro. En el siglo XXI, digamos, pero estoy segura que desde hace mucho, lo que hemos estado haciendo la mayoría de las lectoras y las personas que pertenecen a la academia y la literatura es tratar de quitar ese espacio que, como dicen las feministas, se divide entre público y privado. Lo público es todo lo relacionado con lo intelectual y lo privado, todo lo relacionado con el trabajo reproductivo que recae en el cuerpo, especialmente de las mujeres. Dicho esto, la importancia, me parece, del Diario del Dolor de María Luisa Puga es justamente ese clic que ella tiene sin ser contemporánea de este tiempo en el que podemos hablar tranquilamente de esto, como si todo el mundo lo conociera. María Luisa Puga lo que hace es como darse cuenta que llegará un momento en que no va a poder tener control sobre su cuerpo, es decir, sobre ella misma, que no va a haber una vuelta atrás y que irremediablemente va a morir. Y como lo he dicho ya en varias ocasiones, me parece que aunque todos sabemos que vamos a morir, no somos realmente conscientes de eso. Y cuando no somos realmente conscientes de esto, es por eso pues, que bebemos, que comemos muchos taquitos, garnachas, etcétera, ¿no? Es decir, si realmente fuéramos conscientes, nuestra nutrición probablemente también sería muy distinta. Lo bueno es que no somos conscientes, ¿no? Porque Sí, sería muy gracias, triste me tener una acabas vida. de salvar mi inconsciencia. Gracias. Muy bien. Gracias. Y lo que hace María Luisa es decir, no voy a ser la misma, pero quiero dejar récord de lo que significa de lo que significa para mí estar conviviendo con el dolor. Y para mí, más que un diario en el sentido estricto de lo que entendemos como un diario en el que hacemos pues una serie de pensamientos que no van a ningún lado, yo creo que el diario del dolor sí tenía una intención, al menos literaria, de confrontarse con ella misma. ¿Y qué quiere decir esto? De confrontarse con esa mujer que se construyó en el espacio público literario y que, como tú bien decías, era leída, era reconocida, se le respetaba como escritora y de pronto, por su dolor, por este dolor crónico, va a terminar relegada dentro de su casa, ¿no? Aunque en el diario ya va comentando que de pronto sí logra hacer algunas cosas, asistir a algunos eventos, ella sabe que ya no es lo mismo que el hecho de tender una cama ya no es lo mismo, ¿no? Que ya no es un acto mecánico y que cada cosa que va a ir haciendo todo el tiempo va a ser un esfuerzo adicional. Eso para una escritora o un escritor es complicadísimo, ¿no? Y esto es una cosa que también se habla actualmente. ¿Quién puede escribir? ¿Cómo puede escribir? ¿Quién le lava el baño? ¿Quién le hace de comer a las personas que tienen tiempo para escribir? Bueno, pues María Luisa Puga, yo no conozco sus condiciones privadas, pero sabía que esas acciones pequeñas con el hombre, como ya lo dice, de su pareja, ¿no? Con el hombre también generaba un impacto directo en su cuidador, ¿no? Y eso que iba a generar, bueno, pues seguramente generó complicaciones de pareja, cambió la rutina en casa, todas estas cosas que ella no menciona, pero que deja ahí y que justamente en el siglo XXI me parece que es lo que vamos a estar discutiendo. A ver cómo hizo María Luisa Puga para escribir, confrontarse, hacer una disertación que para mí es casi filosófica, ¿no? De el dolor
realmente es lo que me está haciendo entender que soy humana y que voy a morir, y a la vez que no soy humana, porque los humanos concebidos en el mundo occidental solamente somos mente, ¿no? Digo, cerrando la conclusión, me parece que esa es la importancia del libro de María Luisa Puga en este momento, cuando hay tantas mujeres, especialmente en México, discutiendo sobre los temas de trabajos de cuidados y trabajo doméstico. Fíjate que esto que me dices me lleva a una pequeñísima eh, acto de discrepar. Déjame contarte, porque cada quien lee un libro diferente, perdón que Sí. lo diga. Los libros se revelan distintos entre las personas. Conforme yo iba leyendo el Diario del Dolor, eh, yo leía no solo esto que tú dices, en eso estoy plenamente de acuerdo, esta conciencia de muerte, esta conciencia del cuerpo, toda esta cosa, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sin embargo, también tengo la impresión de que en ese momento María Luisa Puga también estaba haciendo un juego que era casi característico de ella. Esta posibilidad de no mirar lo que pasa en un país, sino mirar al mundo. Me explico. El Diario del Dolor es casi contemporáneo a la publicación de la historia del cuerpo. Es casi contemporáneo a la historia de la vida privada, es casi contemporáneo a los trabajos de Michel Perrot, es casi contemporáneo a todos estos descubrimientos que se están haciendo en la historia, concretamente en los anales. Yo tengo la impresión, por supuesto esto no lo sé, ni lo podremos saber, lo que te estoy diciendo es solo una lucubración, por supuesto, no tengo con qué demostrarlo. Yo tengo la impresión que esta discusión que hoy tú dices bien que tenemos en el siglo XXI, en realidad comenzó en los años 80, justo con estos descubrimientos. Y María Luisa Puga en buena medida es la expresión literaria de esto que estaba pasando en la historia, de esto que también estaba pensando la sociología. Es decir, hay un momento en que dejamos de pensar en los bustos y empezamos a pensar en los retratos de cuerpo entero. Y creo que eso le pasa en el Diario del Dolor. Te digo, no tengo con qué agarrar esto, pero todo el tiempo me venía a la cabeza esa idea. Y es también la gran presencia de las historiadoras en esa época. No es casual esto, ¿eh? O sea, en la historia del cuerpo hay, no me vayas a preguntar, no chequé el índice para contarlas, pero más de la mitad de las autoras de la historia del cuerpo son mujeres, en la historia de la vida privada hay por lo menos un par de los tomos que están coordinados por mujeres. En la historia del cuerpo que se publicó también hay una gran presencia femenina. ¿Tú crees que haya pasado esto o nada más estoy chiflado? Bueno, yo lo que creo es que no estás haciendo ninguna discrepancia, sino que me estás ayudando a dar contexto a lo que yo te estoy diciendo, porque tú me preguntaste por qué el Diario del Dolor ha sido publicado ahora de forma Ajá, arbitraria, ¿no? Más o menos. Y lo que yo sí, te respondo es que me parece que las personas que están detrás de la colección Vindictas y las que están exigiendo este tipo de discusión, lo que están haciendo es discutiendo esto que yo te comentaba, ¿no? Pero por supuesto que tiene que ver con la influencia de los ochentas, pero también tiene que ver con la segunda ola del feminismo, que también hace una exacto. reivindicación del cuerpo, pero también tiene que ver con muchas otras peleas que han existido en México desde de feminismos y movimientos sociales liderados por mujeres, ¿no? Es decir, no veo discrepancias, sino que veo un contexto mucho más amplio a lo que tú estás diciendo. Ahora, esto es lo que tú y yo pensamos, pero hubiera sido fenomenal y maravilloso que María Luisa Puga nos lo dijera, porque a lo mejor diría, ni es eso ni es lo otro, ¿no? Pero que Sí, además que yo creo que ahí es donde está el gran acierto literario de María Luisa Puga, que yo sí creo que se adelantó a su época con este Diario del Dolor. Lo creo, no sé si ella fue consciente de lo que iba a significar este libro en el futuro, pero sí era consciente de que iba a hacer algo, que iba a hacer algo. No creo que ella
entendiendo un poco la lógica de las personas que escriben o que escribimos, no creo que ella lo haya pensado como voy a hacer un diario y que se publique ya. Creo que entendía perfectamente de qué iba y de qué iba a ir la conversación después. Lo quiero creer y me voy a aferrar a esa idea porque ha escrito un libro que de verdad va a generar muchas conversaciones, yo espero que universitarias. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Da igual si lo pensó o no lo pensó. Yo propongo que se lo achaquemos. Sí. Total, no creo que se moleste, porque es un muy buen achaque el que le estamos haciendo. Y no solo eso, es un achaque que checa muy bien con toda su obra. De acuerdo. Eso sí quiero que quede claro. No creo que sea nada más una puntada de café, pues. O sea, creo que es una idea que rima perfectamente con su obra. Incluso cuando tú ves el trabajo que escribió sobre la guerrilla, te das cuenta rápidamente que el desencanto noventero y de los 2000 ya estaba ahí. Totalmente, totalmente. Pero aquí, a ver, yo sé bueno, esto es una conversación, ¿no? Esto es No, un chisme, no te sí, preocupes. Mis bien. entrevistas son pláticas, no son así Que, es que me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque entonces yo aquí tengo una duda. ¿Cómo pudo, ayúdame a entender con todo lo que estamos Sí, diciendo, sí, una sí. persona que es capaz de tener esta visión tan importante dentro de la literatura mexicana, cómo se les puede olvidar una escritora así? ¿Cómo Mm, pudo ser? ¿Qué sucedía en ese momento digamos, las circunstancias mexicanas para que una mujer con ese calibre dejara de importar? Mira, lo que sigue de nueva cuenta es una especulación. No me vayas a creer, porque es algo que he estado pensando desde que apareció la primera antología. O sea, no tengo una respuesta y aparte es dificilísimo darla, pero voy a intentarlo. Fíjate que tengo la impresión de que se suman varios factores. Uno ya lo señalaste muy bien. María Luisa se salió del circuito publicitario, del circuito de la cuatitud o del compadrazgo. Se salió. Mm. Y eso siempre obliga a ser castigado con el olvido. Pero creo que eso no bastaría. Creo que eso no bastaría. Yo supongo, y perdón que diga algo tan bobo, que en el caso de María Luisa Puga y de muchas escritoras, lo que estamos viendo funcionar es una razón arrogante. Es decir, esta razón que se otorga a sí misma la capacidad para despreciar a aquellos que la empañan. Cuando yo te ninguneo, digo, perdón que es una palabra tan mexicana, pero no encuentro una más precisa. Cuando yo te ninguneo, no te ninguneo porque seas mensa, sino al revés, porque te pasas de lista. Yo no te ninguneo porque eres más mensa que yo y peor escritora que yo. Al revés, te ninguneo porque me opacas. Yo supongo que eso mucho ocurre, mucho ocurrió. Era una presencia que no podía ser enfrentada con las herramientas que tenía y las preocupaciones que tenía la literatura en aquel momento. Perdón que diga algo tan bobo, pero la onda todavía medio rifaba. Agustín, Gustavo Sainz todavía eran muy leídos. Bueno, Parménides ya estaba más muerto que nada, pero bueno, él se iba a morir joven, a como diera lugar, se la andaba buscando. Este, pero tienen una gran presencia y pensábamos muy claramente que las mujeres eran como como una anomalía. Es decir, mira nada más, esta vieja hizo algo y de pronto desaparece y con eso se borraba una presencia incómoda, alguien que te obligaba a responderle. La izquierda no le puede contestar a María Luisa Puga su libro sobre la guerrilla. El racismo todavía no rifaba, como una preocupación de a de veras, lo digo absolutamente en serio. Y las posibilidades del odio, pues te podían venir más o menos guangas.
parecía una rareza de una mujer mexicana que se largó a Kenia, creo, digo, perdón, que creo que es Kenia, aquí me puedo equivocar y es otro lugar de África, pero no importa. Es decir, ese ninguneo, ella lo vive brutalmente. Y creo que lo vive brutalmente, no por falta de lectores, no por falta de talento, sino por no haber publicado en el momento adecuado. Es decir, la Mm. siguiente camada tuvo mucha más suerte. Estoy pensando en la camada de Sara Sefcovic y todas ellas, Ángeles y todas ellas tienen mucho más suerte porque logran una mayor presencia, logran una permanencia que nunca se había tenido. La literatura femenina eran Sor Juana y Rosario Castellanos, y ninguna de las dos era leída, las dos eran mencionadas. De acuerdo. Lo digo en serio, creo que había un ninguneo absoluto, una razón muy arrogante. A mí a mí me metió en muchos problemas, te lo digo a título personal. Me obligaba a repensar muchas cosas que me parecían muy firmes leer a María Luisa. Es decir, leerla era una incomodidad en todo sentido. Me, 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 me metí en problemas que no estaban en la otra literatura. Sí, Y pues eso es fuerte, porque si a la otra literatura ya le entiendes cómo resolver los problemas, ¿para qué quieres más? Digo, perdón que hable como un lector haragán, pero en el fondo los lectores también tenemos derecho a la haraganería. de acuerdo, de acuerdo. Pero afortunadamente hay otros tipos de lectoras y lectores como Vindictas, vuelvo, ¿no? Porque todo esto Claro, viene justamente por qué el diario del dolor, porque Puga, bueno, tú lo has dicho, porque justamente no se le dio el peso que tenía y ahora se le está dando y ojalá se le dé más, donde ojalá, debe de estar. donde debe de estar, yo estoy seguro que sí va a estar algún día. Yo estoy seguro que sí, y no solo ella, hay muchas, muchas, muchas más. Hay una mujer que era la gran creadora de literatura experimental y nada más la conocemos por la dedicatoria de Cien años de soledad. Es, es una joya aquello, pero esto que están haciendo es maravilloso. E incluso tengo la impresión que aquí también es una especulación, ya Socorro nos jalará me jalará las orejas por andar inventándole santitos, pero como está bueno se lo voy a inventar. O sea, un santito bueno a nadie le viene mal. Yo estoy convencido que hay una preocupación en todas las novelas rescatadas, sobre todo por aquello que se vuelve un viaje interior, un viaje de descubrimiento de la propia escritora. Tita Valencia en Minotauromaquia lo hace claramente, conmigo, contigo, y ¿cómo es? Contigo, con nosotros y con los tres. Eh, eh, conmigo, contigo, nosotros y los tres. Perdón, sí, es un título muy enredoso. Y María Luisa era igual, era enredosísima para hablar. No sé si tú alguna vez la viste hablar a María Luisa Mendoza. No, No, no. era una señora deliciosa, una señora, aparte chismosísima, era una gloria. Usaba unos lentes como de gatito, así, y yo ya la conocí muy grande, y siempre te saludaba. ¿Qué húbole? ¿Cómo estás? Porque qué húbole viene de qué le hubo. Y ahí agárrate, porque era un discurso, haz de cuenta tú del siglo de oro, pero lleno de mexicanismos. Era una cosa delirante oír hablar a la China. A mí me encanta. Y con Tita, que es una historia terrible. Ahora te voy a pedir que me hagas un comercial. Yo A sé que a ver, la gente no le gusta hacer anuncios publicitarios ni nada de esto, pero de tú estás acuerdo. obligada a hacerlo. A ver, dime, ¿qué comercial Eh, hago? tienes que hacer un comercial. Tú me tienes que decir ahorita, bueno, a mí no, porque yo a mí yo ya caí en el garlito, entonces yo ya no, estoy liberado del comercial, tú no. A la gente que nos está viendo, ¿por qué tienen que leer? Dame tres razones cortitas por las cuales tienen que salir corriendo ahorita. Bueno, si ponen su tapabocas y todas las chivas, a comprarse el diario del dolor de María Luisa Puja. Uno. Y dos, si no quieren salir, no importa que lo pidan por red, pero así. ¿A poco no es un buen comercial?
Vale, vale. No sé si voy a saber hacer un buen comercial, pero sí voy a decir porque creo que es importante que lean el libro. Creo que además, yo no sé cuándo el Comité de Vindictas decidió publicar el Diario del Dolor, pero es súper pertinente por lo que estamos viviendo actualmente respecto a la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha hecho también repensarnos como sociedad, que no mejorar, ¿no? Eso me queda muy claro, pero sí que nos ha hecho repensar la fragilidad de la vida misma, ¿no? Y aunque María Luisa no hace una disertación, porque no es una disertación como tal, sí que nos deja puntos claros y claves de lo que significa tener un dolor en un país como México y que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa en un país en el que no hay estado de bienestar, donde el derecho a la salud no es general, en donde actualmente todavía seguimos viendo cómo siguen muriendo personas no solamente por este virus, sino por muchísimas otras enfermedades que pudieron haberse tratado de distinta forma. María Luisa Puga lo dice en uno de los fragmentos de este diario, explica cómo los doctores de pronto le quitan voz, ¿no? Y la infantilizan, la tutelan y le hacen vivir su enfermedad de la forma en la que ellos lo conciben. Es decir, nunca tuvieron yo diría, la humanidad de decirle cómo te sientes realmente, qué necesitas, cómo hacemos para que esta enfermedad crónica y además tan dolorosa pueda ser más o más bien menos amigable. Y María Luisa lo que dice es, no me escucharon, pero curiosamente le dedica el libro a uno de los doctores. Es decir, hay esta contradicción entre el sistema de salud es espantoso, lo estamos viviendo y tendríamos que empezar a repensarlo, ¿no? No caer además en los juegos mediáticos de empezar a discutir por discutir las decisiones políticas, sino ir un poco más allá como lo hizo María Luisa en este diario, y creo que por ahí deja estos puntos clave para que empecemos a pensar esto, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que un Estado tan indolente como en el que se habita en México empiece a dejar de administrar nuestra muerte? ¿Cómo vamos, con qué herramientas vamos a hacer esto? Y yo creo que María Luisa lo va contando. No nos va dando ni recetas, ni nos va dando sermones, sino su propia experiencia va a hacer que muchas de nosotras nos identifiquemos, no como enfermas, que puede ser, pero también como cuidadoras o hermanas o parejas de personas que han estado enfermas, porque finalmente el dolor, lo que dice este libro sobre el dolor es que es algo que es totalmente humano, por un lado, por el que vamos a pasar todos los seres humanos y todas las humanas. No hay nadie que esté exento del dolor y que vamos a morir por un dolor, ¿no? Si eso no es totalmente trascendental o interesante para que lo empecemos a descubrir mediante un libro que se lee, primera, digo rapidísimo, no porque sea literatura fácil, sino porque te envuelve en un libro que es directo, que no se anda con medias tintas, sino que te va poniendo frase por frase directa, sin darle rebusqueo, y en donde además creo que nos hace pensar a los que leemos mucho la forma en la que nos estuvieron vendiendo, y vuelvo un poco al inicio de la conversación, ¿qué es literatura? ¿No? ¿Qué nos hacen creer que es literatura? Y de pronto María Luisa Puga nos trae un diario del dolor que no se parece, aunque sí se parece a todo, ¿no? Y creo que eso es lo universal, lo particular de hablar de su enfermedad, cómo permite que cualquier persona del mundo pueda leerlo. Yo creo que si una novela, un libro así no llama la atención, no sé qué más, ¿no? O sea, no se anda con querer buscar el tiempo perdido, no se anda con ver cuántos años de soledad hay, se anda con la humanidad que tenemos todas las personas y con el dolor que un día nos va a quejar y al que deberíamos de pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar esos dolores que tenemos? Y los que ya tenemos y que estamos ignorando, ¿por qué los ignoramos? ¿Por nosotras? ¿O porque el Estado mismo tampoco nos ha proporcionado herramientas? Yo por eso lo leería, y lo recomendaría en ese sentido, porque creo que es no solo un arma de discusión, sino casi que un bálsamo de decir, no estaba yo equivocada. Cuando me quejaba, era porque es una cosa real, le está pasando al mundo y le pasó a otras personas y le va a seguir pasando. Ese es mi comercial, lo siento si no fue tan No, al revés, publicitario.
Estuvo buenísimo. Es más, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a mandar mis libros y me vas a mandar mis comerciales de mis libros. Y entonces yo ya los voy a pasar y todos van a caer rápidamente. De verdad, yo creo que fue un gran anuncio, gran anuncio, porque le puso los puntos a las sillas, lo puso claro. Y algo más, nos permitió redondear todo lo que Sí. habíamos platicado. Y eso, perdón que lo diga, siempre se agradece. Conste que no te voy a mandar mis libros, ya pensé, me va a dar pena. Mejor ya Vale. dejémoslo en otro tipo de publicidad. Entonces, señores, salgan y cómprenlo. No les vaya a pasar lo que a mí, no hagan lo que yo. Les voy a decir, yo los tengo en digital, no sean majes, cómprenlos en físico. Están Sí, le voy a preciosos. mostrar. Como objeto están preciosos, preciosos, son un objeto divino. Yo no sé por qué los tengo en digital, digo, ni modo, ya lo que haré es que los compraré en físico y voy a pasar mis subrayados y notas al físico. Sí, ya decidí. Entonces cómprenlo físico, es más bonito. Bueno, es más estorboso, pero es más bonito. Pues, queridísima Brenda, fue un gusto conocerte. Fue un más Muchas gusto gracias. platicar contigo. Y fue todavía más gusto de saltárseme el ombligo de alegría, de encontrarme que alguien puede remediar mis burradas Muy bien, pues muchas gracias y a ti mis por la olvidos. conversación. Gracias, cuídense mucho, nos vemos luego. No salgan a lo menso, por favor, cuídense. Si no se los carga el payaso. Nos vemos. Un abrazote grande. Bye bye.